no hay la posibilidad en sus municipios de comprar las cosas. Lo que se hizo para que realmente baje el virus. Una de las cosas es que en la calle, después ante las 9 de la noche no haya nadie. Otra es que a partir del lunes se dice que cada cual compra por su municipio. Y eso son leyes que realmente son severas, pero es para hacerle conciencia a la gente del control, para que realmente el virus pueda bajar, como realmente bajó, ¿viste? Nosotros en La Habana fuimos de la fase 0 a la 3. Está bien, tenía un problema económico, había que trabajar, había COVID todavía, nunca se ha ido, pero bueno, había que trabajar. Pero cuando empezó a irse al aeropuerto y cosas, volvimos para atrás. Y siempre hubo cola, nosotros fuimos bajando los casos con las colas, luego te explico, con las colas, nunca la cola se fue, y todo fue bajando. Ahora y todo se va a calmar, como antes, que estaba la tarjetita que al final no duró tanto. Todo el mundo en el municipio se hace, va a bajar, pero hay que controlarlo ya, porque eso nosotros no lo metimos aquí, eso no vino que yo compré, eso entró. Somos una isla en el medio del mar, nosotros no tenemos frontera. ¿Cómo llegó eso aquí? Con razón, este último entrevistado se refiere a una de las razones por las que hoy estamos viviendo este rebrote y al que me voy a referir. Comentarles que el rebrote que hoy vive Cuba tiene su origen en los contagios con fuentes de infección en el exterior. Eso ha quedado claro, lo han dicho nuestras autoridades. Esto es, viajeros que llegaron enfermos al país, muchos en condición de asintomáticos, que llevaron el virus a sus casas y sus comunidades, y la COVID-19 creció y se dispersó como la mala hierba. Hay por ahí quien todavía cree, incluso lo dice, parecen estar convencidos, que si hay que encontrar un culpable de la actual realidad, hay que buscarlo en el aeropuerto. Eso se escucha en varios lugares. Claro que olvidan cuando meses atrás un reclamo masivo desde aquí y desde otros países de cubanos llamaban a retomar los vuelos internacionales que por mucho tiempo estuvieron paralizados. Eran muchos los cubanos que estaban fuera, con razón pedían que se abrieran los aeropuertos otra vez. Ha sido mucho el estrago en la economía a falta de turismo y también la paralización de actividades económicas, y eran muchos también quienes estaban aquí y no habían podido regresar a los países donde residen. Esas eran las voces en torno a el cierre de las fronteras. Usted sabe, primero al inicio de la pandemia, pues se pedía mucho que se tomaran estas medidas rigurosas con el cierre de fronteras. Sin embargo, cuando el tiempo pasó y cuando Cuba controló la pandemia, pues eran muchas las voces que pedían que se retomaran los vuelos internacionales. Y a partir de ese control de la enfermedad, pues se reabrieron nuestros aeropuertos. Entonces el problema, a mi juicio, es que no supimos, y hablo así en el plural de la primera persona, no supimos honrar la confianza y la conciencia. Y algunos viajeros, no digo todos, digo algunos, llegaron a sus casas, pasaron de largo sobre recomendaciones y protocolos. Y lo hicieron también sus familiares. Claro que es difícil, muy difícil, eso no tengo dudas, recibir un familiar que no vemos desde hace mucho tiempo y limitar las muestras de cariño. Eso es muy, muy difícil. Pero el no esperar llevó en no pocos casos al contagio y también a la muerte, lamentablemente. Como también es muy cierto que no en todas las comunidades el protocolo funcionó. Y, por ejemplo, quienes nos escriben hablan de los PCRs que no han estado en el tiempo pautado, y aún con el resultado emitido por el laboratorio, escuche bien, aún con el resultado del PCR procesado, era desconocido por los viajeros, un problema de información, de flujo de la información. Y ese problema hoy persiste, no solo en viajeros, que también ocurre en los viajeros que llegaron al país antes del 6 de febrero, cuando se determinó que fueran todos al aislamiento institucional. Sucede también con contactos de casos confirmados. Hoy esa es la realidad de nuestro país. Y cuando hablo de los viajeros que llegaron antes del 6 de febrero, hay algunos que incluso han tenido que esperar hasta 9 días por un resultado del examen. Y también sucede en personas, como les comentaba, sospechosas y contactos a las que un examen les ha demorado semanas. Lamentablemente, ese sigue siendo el punto flojo en cuanto al control sanitario y el flujo de los exámenes de PCR. El pasado, decimos esto, no puede cambiarse, pero sí es muy importante que lo miremos críticamente para que errores de ayer no sigan lastrando el esfuerzo enorme de la nación.
dígase el esfuerzo de nuestro gobierno y de nuestro personal de salud. Porque mientras esperamos por la vacuna, por cierto, con mucho optimismo, porque nuestros candidatos vacunales van a muy buen paso, el único remedio efectivo para no enfermar sigue estando en el ADN personal. Y esto lo digo en sentido figurado. ¿Por qué? Porque ese ADN está compuesto por la combinación del uso responsable del nasobuco, el lavado frecuente de las manos y el respeto a las distancias físicas. Y en el actuar sensible, por supuesto, y eficaz de quienes tienen la responsabilidad, la muy alta responsabilidad, de detectar posibles casos, diagnosticar enfermos, tratarlos y también darle seguimiento. Hoy vamos a centrar nuestra mirada en el protocolo que se sigue con los viajeros que llegan del exterior, el control sanitario internacional. ¿Qué sucede hoy en Cuba con estos temas? ¿Por qué se demoran o se han demorado los PCR, los resultados? ¿Qué se ha hecho para que esas demoras pues queden en el pasado? Usted puede escribirnos si tiene que opinar sobre el tema a través de nuestro correo eltema@icrt.cu. Se lo reitero, eltema@icrt.cu. Y si prefiere seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, nuestra cuenta oficial, @eltemacuba. Mi colega Fidel Toranzo compartirá seguramente detalles de lo que acontezca en las redes sociales. Él está muy activo también en sus redes personales. Nos pueden escribir y hacernos llegar su opinión. Continúo con él y más de esta presentación de la revista Buenos Días. Y @revista Buenos Días también se suma a este diálogo para que usted interactúe con nuestro colectivo en esta mañana en el tema de la semana que estamos abordando en estos días, específicamente hoy viernes. Vamos a hacer una pequeña pausa.